Tenemos en este ejercicio una ecuación diferencial de orden 1, y' igual 2y menos 2x menos 1, que como condición inicial tiene que y vale 2 para cuando x vale 0. Y el objetivo es determinar los valores de y para valores de x entre 0 y 1 en forma numérica, es decir, mediante un método numérico. En este caso el método que hemos considerado es el método de Helm. Bueno, vamos a ir viendo primero el resultado, que es esta gráfica que tenemos acá, donde hemos graficado el eje de los valores de y los valores de x, que corresponden a esta tabla de valores donde están los resultados. Entonces, bueno, por ejemplo, para x 0 y vale 2, que es el dato que teníamos como condición inicial. Y después vamos a calcular para x igual 0,25, 0,50, 0,75 y 1, porque el h adoptado, es decir, el valor como hemos discretizado el dominio, es con h igual 0,25. Por eso vamos de 25 a 25 partiendo de 0 hasta llegar a 1. Y entonces con el método de Helm vamos a calcular cuánto vale y para x igual 0,25, cuánto vale y para x valiendo 0,5, cuánto vale y para x 0,75 y finalmente cuánto vale y para x igual 1, que son, bueno, estos puntos marcados con el cuadrado rojo. También está superpuesto en este gráfico la solución exacta, porque esta ecuación diferencial, como es muy simple, se puede resolver de manera exacta, y entonces acá podemos ver cuáles los valores obtenidos en forma numérica respecto de la valoración que bueno, se hace con la ecuación diferencial. Vemos que la solución analítica nos da una ecuación de cuál es esa solución, mientras que en el caso numérico nosotros solamente vamos a tener valores discretos de la función y, o sea, solamente los valores de y para x valiendo 0,25, 0,50, 0,75 y 1. Lo que se ve también acá, esta curva roja que une los distintos puntos que tenemos acá de y de x, corresponde a una interpolación, pero el método solamente nos da valores discretos de la función y, por supuesto en forma aproximada, porque estamos utilizando para la solución un método numérico. También vemos acá el error relativo, pero en este caso es el error relativo del valor obtenido en la aproximación numérica respecto al valor obtenido en la solución exacta analítica. Bueno, entonces lo que vamos a ver es cómo obtenemos para cada valor de x el valor de y mediante este método. Bueno, recordamos que el método de Helm es uno de los métodos predictor-corrector y es un método multipaso, que son aquellos métodos tales que para evaluar la ordenada, por ejemplo, esta y que tenemos acá, correspondiente a una determinada abscisa, utiliza la información de varios puntos anteriores. Por eso se los llama también métodos de k-pasos, en que el número de pasos es igual a la cantidad de puntos previos que se necesitan evaluar para llegar a obtener el valor de y considerado. Estamos considerando en particular el método o los métodos predictor-corrector, donde primero se predice un valor de im más 1 con alguna fórmula y luego se usa una familia diferente para corregir dicho valor, iterando hasta corregir la precisión deseada. Hay muchos métodos predictor-corrector. El que nosotros vamos a considerar en este caso es el método de Helm. Este método es un método predictor-corrector de segundo orden, donde como método predictor se usa el método de Euler y como método corrector el método del trapecio. Entonces, en esta tabla podemos ver, bueno, empezamos por supuesto para la condición inicial, para x0 y es igual a 2, eso es dato, pero pues para cada uno de los valores de x, 0,25, 0,50, 0,75 y 1, para poder llegar al valor de I sub m, que está en negrita, en los casilleros que están en celeste,
primero hacemos una predicción que está en rosado. Entonces, por ejemplo, para XM025, la primera predicción que hacemos es de 2,075 y esto ha sido obtenido con el método de Euler, que es un método explícito de primer orden, el cual es un método de un paso que no requiere de un método inicializador. Entonces, ¿cómo calculamos este 2,75? Bueno, con la fórmula de Euler. Es decir, tenemos que al valor de i anterior, 2, debemos sumarle el h, 0,25, por el valor de la pendiente en el punto anterior, es decir, 3. Pasamos ahora al método corrector, que es el método del trapecio. Este método es implícito, de segundo orden y de un paso. Bueno, aquí tenemos para recordar la interpretación gráfica del método del trapecio y aquí tenemos la fórmula que nos permite calcular im más 1 en función de i sub m, de h y bueno, del valor de la pendiente o de i' para el punto en función de xm y sub m y de xm más 1 y sub m más 1 en la predicción 0. Entonces, si volvemos a esta celda donde estamos calculando básicamente cuál va a ser el valor de i sub m para xm igual 0,25, ya teníamos, como decíamos, la predicción por el método de Euler de 2,75 y ahora queremos ver cómo calculamos el 2,8750. Bueno, estamos, como decíamos, utilizando el método de trapecio con esta forma. Entonces, básicamente, como dice acá, tenemos que hacer i sub m. Bueno, i sub m es el del punto anterior, es decir, vale 2. Después, más h sobre 2. Bueno, h vale 0,25. Por el corchete, que es la suma de el valor de la derivada, es decir, i sub m' en el punto anterior, es decir, para x sub m igual a 0, que vale 3, más el valor de la derivada en el punto que estamos considerando, es decir, para x sub m igual 0,25, es decir, este valor de 4. Continuamos el proceso iterativo y ahora vemos cómo calculamos este valor de i sub m de 0,9063. Bueno, volvemos a la fórmula del trapecio y dice, tengo que tomar el im anterior, que siempre para este punto es 2, porque es el i sub m anterior, más h sobre 2, sabemos que h vale 0,25, por el paréntesis que dice f de xm y sub m, es decir, i sub m' en el punto anterior, es decir, 3, más el valor de i sub m' que recién calculé, es decir, 4,25. Bueno, ¿y cuándo corto este proceso iterativo? Bueno, lo que tengo que hacer es justamente cada vez que calculo un nuevo valor de i sub m, ver cuál es el error relativo respecto del valor de i sub m anterior. Por ejemplo, estoy en esta posición 2,9063 menos 2,8750 dividido 2,9063, bueno, eso me da un error del 1,1%, lo considero aceptable, entonces aquí detengo este proceso iterativo. Vamos ahora a la segunda posición o al xm igual 0,5. Voy a calcular el i sub m mediante la predicción. Entonces, como estoy en el método de Gemus, utilizo el método de Euler, cuya fórmula es el valor de i sub m anterior, es decir, 2,9063, más el valor de h, 0,25, por el valor de i sub m' en el punto anterior, es decir, 4,3125. Ahora la corrección del valor anterior mediante la fórmula del trapecio, empleando este método iterativo que estamos considerando. Entonces aplico la fórmula del trapecio, tengo que ir al i sub m, que vale, como decíamos, 2,9063, más h sobre 2 con h igual 0,25 por el valor de la derivada en el punto anterior, es decir, 4,3125,
más el valor de la derivada correspondiente al punto actual, que en este caso vale 5,9688. Fíjense que ahora solamente este es el único valor que va variando cuando estoy en esta posición, porque los otros son tomados del valor de xm anterior. Veamos cómo calculamos el 4,2432. Sigo con la fórmula de trapecio. Entonces, el I sub m anterior, 2,9063, más h sobre 2, por el valor de la derivada en el punto anterior, es decir, 4,3125, por el valor de la derivada en el, en el punto que recién estamos considerando, por el valor anterior, es decir, 6,3828. Y así seguimos. Por ejemplo, como calculamos el 4,2561, es el valor de I anterior, 2,9063, más h sobre 2, por el valor de la derivada en el punto anterior, 4,3125, más el valor de la derivada en este proceso iterativo, que es 0,4865. Y bueno, así seguimos el proceso iterativo, siempre calculando el valor de I sub m que estoy obteniendo en esta corrección con el valor de I sub m en la iteración anterior, y esto, calculando el error relativo, lo sigo hasta que llegara a un valor de error que yo considere aceptable. Bueno, y de esta manera, en cada punto, en cada valor de xm, entonces, hacemos una primera predicción con el método de Euler. Por ejemplo, acá para xm igual 0,75 estamos mediante el método de Euler haciendo una predicción de que I sub m vale 5,8842, y luego a partir de este valor y utilizando la fórmula del trapecio yo voy mejorando los valores de I o haciendo una corrección, obteniendo 6,23, 6,31 y 6,33. Sigo entonces un proceso iterativo con la fórmula del trapecio, deteniendo este proceso iterativo, como decíamos, cuando el valor de I actual menos el anterior dividido el actual, o sea, calculando el error relativo, sea menor a un determinado valor. Bueno, y de esta manera en cada punto procedemos de igual manera a fin de obtener entonces, como habíamos dicho antes, para cada valor de x un valor de y que no se obtiene con una única fórmula, en este caso, sino que hay primero una fórmula de predicción de I sub m con el método de Euler y una corrección mediante la fórmula del método del trapecio. Y así hemos procedido en cada uno de los puntos para obtener, como veíamos en la gráfica antes también, cuáles son los valores de I en forma discreta que, en forma aproximada corresponden a la ecuación diferencial que teníamos como problema inicial, I' igual 2i menos 2x menos 1 para I igual a 2 cuando x vale 0.